La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:01, amigos, muy buenos días. Aquí estamos en A Pensar Más. Muy buenos días, Ismael. Hola, Rosa María Palacios. Hola, amigos de todo el Perú que nos sintonizan en las diferentes emisoras dominicas que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, como Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención también en Cusco y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hola a todos, pendientes de lo que sucede aquí en A Pensar Más. Bueno, hoy día vamos a hablar de la misericordia que tenemos que tener con nuestros políticos, pero eso va a ser más adelante, no. Vamos a hablar de la misericordia en serio, pero eso va a ser más adelante. Primero tenemos que comentar algunas cosas que están pasando en la política peruana. Y hace tiempo que no conversamos del partido aprista, aunque el viernes pasado estuvo acá Sí, claro. Javier Velázquez Quesquén. Y el señor Elías Rodríguez, congresista norteño, finalmente ha decidido, por transparencia institucional, por su honor y por su partido, dejar el cargo de vicepresidente. Bueno, ¿qué ha pasado con el señor Elías? Han pasado varias cosas. Primero escuchemos un audio acá que nos ha preparado Ismael. Si lo tienes, vamos a escuchar al señor congresista de la República o del partido aprista, Elías Aguirre. Adelante. Rodríguez. Es un gran congresista. Velázquez es un pensador importante, un ministro, un premier. Y Luciana es muy bonita. Graciosito. Payasito, ¿no? Qué lindo. Pensador, no sé qué, importante, bonita. Claro, ha pedido disculpas, el señor Elías, diciendo que con bonita se refiere a su alma, a su carisma, a su palabra, lo que quiera. Pero fíjense, esa es una forma que debería estar desterrada de todos los partidos políticos de tratar a las personas. Porque las mujeres que participan en política son muy pocas, realmente muy pocas. Las que participan en posiciones de poder en general en el Perú son muy pocas porque tenemos una tradición machista. No las encontrarán ustedes en algunas instituciones, por definición, dentro de la iglesia, muy poco, dentro de las Fuerzas Armadas, muy poco, dentro del periodismo, muy poco, dentro de la política, poco, un poquito más, pero poco. Y no estamos pues para recibir esa clase de elogios. Si el señor congresista se hubiera referido a su colega diciendo es realmente, no sé, sumamente trabajadora, hace un esfuerzo notable con su agenda, O no dice nada de ella. o finalmente no, así es, que no diga nada, pues calladito más bonito, ¿no? Sí. Entonces, ya, pero no, tenía que decir algo sobre el cuerpo de la señorita. Y el problema es ese, que se toma el cuerpo de la mujer como el lugar, como el campo de batalla política, como el lugar donde se trajina a las personas para que, se las ningunee, porque esa es la verdad. O sea, su único mérito es ser bonita, y ese no es un mérito, pues, eso te lo dio Dios, así naciste, ¿ok? Pero las desventuras del señor Elías Rodríguez no han culminado. El señor Elías Rodríguez fue descubierto plagiando 5 proyectos de ley. No 1, 5. Y no es la primera vez que le sucede. La excusa del señor Elías Rodríguez ha sido genial. Firmé sin leer, mi asesor, que ya despedí por supuesto como irresponsable, me hizo firmar nada menos que 5 proyectos de ley. Y luego dijo una cosa que sí preocupa. Dijo, fíjense, la práctica es que los asesores preparan los proyectos de ley. Nosotros solo leemos las conclusiones. El señor Elías Rodríguez no es congresista novato. No acaba de llegar el mes pasado. Ya tiene 2 periodos anteriores. 2. Este es el anterior y el anterior. Y en el primer periodo en que fue congresista, además tuvo un tremendo lío por el financiamiento de su carrera parlamentaria, la cual fue financiada en parte por miembros de la familia Sánchez Paredes. O sea que Angelito Nuez ya debería haber aprendido. Yo siempre les he dicho a los congresistas que vienen acá, aunque ellos se niegan a lo que les voy a decir, su primer deber es legislar
Para eso les pagamos. Y si se tienen que ir a la biblioteca del Congreso, que ya han mudado aquí nomás cerquita de donde estamos, y si tienen que amanecer leyendo proyectos antiguos de ley, antecedentes, debates constitucionales, lo que fuera, hagan eso. No tienen que mandar a un asesor para hacer eso. Lo tienen que hacer ustedes. Para eso reciben el sueldo que reciben todos los meses. Tienen un asesor para que los ayude pues con la ortografía, porque los ayude a pulir, para que les busque antecedentes, porque a veces hay proyectos que son complejos, con muchos antecedentes, pero no para que no los escriban ustedes. No para que ustedes sean esa parte que autentifique y firma. Ustedes, señores congresistas, son los que hacen los proyectos de ley. Eso es, si no contratemos a los asesores, pues no. Entonces, si a mí me dicen, mira, el señor fulano no ha hecho un solo proyecto de ley, su asesor es muy bueno, ¿eh? Ah, ya, muy bien, contratemos a los asesores. Pero no estamos aquí sentados para discutir proyectos de ley que hacen asesores, sino para discutir proyectos de ley que hacen congresistas. El legislador solía legislar. El problema es que escogemos, lamentablemente, a gente tan mediocre que no es capaz de elaborar un proyecto de ley, ¿no? Con una exposición de motivos decente y un análisis costo-beneficio que no sea un mamarracho como el que se presenta todos los días, incluido con asesores, ¿ah? Entonces, lo que le ha pasado al señor Elías es que no sabe cuál es su función, ¿no? De verdad, no sabe no sé de qué se trata este asunto. Bueno, vamos a dejar al señor Elías en paz, porque hemos dedicado como 7 minutos. Cada expresión de defensa que realiza, pues lo hunde más, ¿no? Mira, Rodríguez culpó directamente a su asesor, a quien despidió tras lo ocurrido. ¿Sabes lo que dijo? Yo no he plagiado, hay un asesor que está perdiendo su trabajo porque ha sido irresponsable. Pobrecito, irresponsable. ¿Y él no? Y él no. ¿Y él no? No aceptar la culpa. No leyó. No leyó. Firmó. Yo no sabía que mi asesor plagiaba. Pobrecito, yo no tengo la culpa. ¿Saben qué? Eso parece excusa escolar. Eso un chiquito de primaria dice, ¿no? Una cosa así. Yo no hice nada. Ahora, obviamente sus colegas parlamentarios y fuera del parlamento, dentro de su partido, se lo quieren comer con zapatos y todo, porque además les contaré que el señor Elías Rodríguez quiere ser secretario general de su partido. Obviamente esta información se suelta en ese contexto. Los que han soltado esta información son sus enemigos del partido político, porque no me van a contar a mí que entre apristas no se hacen estas cositas, se las hacen siempre, ¿ok? Ya renunció a la mesa directiva, vamos a ver si esta vez renuncia a su postulación a la Secretaría General. Pero ese es un clásico entre los apristas, ¿ah? Enrique Cornejo está postulando formalmente, se rumorea que Mauricio Mulder quiere ser secretario general, se rumorea, Elías Rodríguez quería ser secretario general de la APRA, chao Elías Rodríguez. Entonces cuídate pues, si eres político y tienes postular a cargos públicos y sabes que en tu partido te van a acuchillar, cuídate pues, no hagas estupideces, ¿no? Por favor, lo mínimo, ¿no? Entonces, en fin, no le quedaba otra. Me ponen acá, los errores se pagan. Sí, pues se pagan, no le quedaba otra. Y bien que renuncie, porque muchas veces ni renuncian, ¿ah? Que ni renuncian. Me parece que no tuviera la intención, ¿ah? Así es. Bueno, tenemos más noticias importantes. Ahora escuchaba, bueno, sí, el Consejo Nacional de Magistratura abre investigación a los jueces de la Sala Villestein. Y era hora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura tampoco es un dechado, pues, de virtud, ¿ya? Pero, en fin, ¿y por qué les abren investigación? Por soltar una proxeneta, pues. Así de claro. Nosotros estamos teniendo todos los jueves a las 9 de la noche un programa en Radio Madre de Dios que ustedes pueden escuchar, donde se está luchando por este tema. Ni una menos Madre de Dios está luchando por el tema de la trata. Y tenemos dentro de la Iglesia Católica, sobre todo entre las religiosas católicas, hay una red contra la trata de mujeres, que rescata mujeres, las saca de esta vida, porque muchas veces están semi-secuestradas o en condiciones de servidumbre o esclavitud sexual, y las sacan de Madre de Dios. Este era un caso emblemático. La víctima tenía 14 años cuando esto sucedió, hoy día tiene 22. ¿Saben qué pasó? Ha tenido que regresar a Madre de Dios. A seguir en lo que está. A seguir en la misma prostitución en la que está. Eso es lo más trágico de todo. ¿Y cuál es el mensaje a las niñas de 13, 14 años que están prostituyéndose en Madre de Dios? Que nadie las va a ayudar. Y eso es mentira, porque sí hay salida. Con esta Corte Suprema, no, pero sí hay salida.
Por eso yo volvería a ir a gritar, como gritamos el día de Ni Una Menos, Poder Judicial, Vergüenza Nacional, porque no hay ninguna sensibilidad al drama humano. No, es que no es típico el delito, porque como la señorita no ha probado que se prostituyó, pero una vez nomás. Nada más. Y tenía 14 años, ¿ah? ¿Ah? Menor de 14 años. Una vez nomás. No, la resolución de 5 páginas es una vergüenza. Y a la proxeneta libre. Porque no es típico, dice el señor Villastein. No entra en el tipo penal exacto de trata de personas con fines de explotación laboral. Porque en realidad trabajar 13 horas tomando tragos con clientes no es pues un trabajo que agote a una chica de 14 años. A ver, pues que a su hija, que a su nieta la pongan a sentarse a servirle tragos a clientes durante 14 horas. Si eso es o no. Si eso es o no agotador. Para cualquier ser humano y sobre todo para una criatura. No, de verdad, esa sentencia ya es, digamos, lo más bajo, y ya han caído bien bajo, que ha caído la sala Villastein. Así que muy bien que el Consejo Nacional de Magistratura los investigue y que los sancione. Porque para eso está. A la Corte Suprema se le sanciona por faltas disciplinarias en el Consejo Nacional de Magistratura. Así de claro. Bueno, hay otra cosa también muy divertida que estamos comentando acá hace días, ¿no? Acabo de escuchar ya que entre todos los ministros que han asistido a las comisiones del Congreso a solicitar facultades legislativas, ya han asistido a 7 comisiones. A 7 comisiones. Tenemos 15 días con las facultades solicitadas. ¿Eh? Les han dado, a ver, el defensor del pueblo. Les han dado el jefe de la SUNAT. Les van a dar una ley de arresto domiciliario, ya la plantearon. Claro. ¿Ya? Sí. Sustentada por Carlos Brus. ¿Ya? Para Alberto Fujimori. Bueno, para todos los que estén en la misma situación, claro, obviamente. sí. Él no está, pues podría estar, ¿no? Quieren enfermedad terminal, ¿no? En fin, aunque en realidad eso es una tontería, porque ya para enfermedad terminal hay indulto humanitario. No necesitas ley de arresto domiciliario, pero si quieres puedes tenerla, si es que el presidente no le quiere dar indulto humanitario. O sea, ¿ya qué más quieren, caracho? ¿No? Que el ministro, ¿qué? ¿No es cierto? Se arrodille, genuflexione. Está saliendo bien cara este negocio al gobierno, ¿no? Y además lo terrible es que el claro. presidente que está ahorita en Naciones Unidas, porque la gira china la ha empalmado con Nueva York para estar en la Asamblea de Naciones Unidas hoy, pues dice, no, por si acaso no hay toma y daca, esto lo estamos regalando nomás. no estamos esperando nada a cambio. Estos son cosas que estamos entregando, muy contentos, ¿no? Seguramente el jefe de la zona tiene un muy buen currículum, eso es, no, parece que no hay duda, y que es posible que el ministro de Economía lo haya conocido antes en el BID, está muy bien, pero bueno, acá el problema no es ese, el problema es que son muchas cosas juntas muy raras, la verdad, y en política no hay casualidades, muy bien. Acá una cosa más antes de irnos a la pausa. Varias personas me piden que comente sobre la presunta agresión de Minera Yanacocha contra la señora Máxima Acuña. Máxima Acuña es ganadora del premio Goldman, es una propietaria, no es una víctima, es una propietaria de una extensión de terreno en Cajamarca, muy cerca a los terrenos que ocupa la concesión minera de Yanacocha. Yanacocha y la señora Acuña tienen un problema de linderos, como yo podía tener un problema de linderos con mi vecino. Y ese problema de linderos genera todo el tiempo controversias. Ese es el tema. Yo no entiendo por qué hay una magnificación de este asunto y una revictimización de la señora Acuña. La empresa ha colgado en Twitter un video en el cual se ve a ella y a su esposo tirando piedras, no contra la policía, sino contra el personal de Yanacocha, que tiene escudos. Y tiene escudos porque saben que les van a tirar piedras, pues nadie va a recibir pedradas si tienes con qué protegerte, ¿no es cierto? ¿Y por qué están ahí? Porque la señora, alega la empresa, ha invadido el lindero de la empresa, se ha colocado a 300 metros del lindero y ha comenzado a sembrar ahí. Ahí, no más allá donde puede... No, ahí, en la esquinita, para sembrar ahí. Entonces han ido a hacer un acto de defensa posesoria que está en el Código Civil y que tienes un plazo para ejercerlo. Si tú no sacas a un invasor de tu terreno en un plazo determinado, ya no lo puedes sacar. Ya va a otro proceso. Tienes que ir al Poder Judicial. Claro. Pero lo que ha dicho es, vamos a sacar lo que usted ha sembrado, porque lo ha sembrado dentro de nuestro terreno, fuera de su lindero,
Entonces también hay que entender que ahí hay dos partes. Ustedes pensarán, ella es chiquita, pobrecita, pero tiene un apoyo mediático espectacular, porque la señora, digamos, dice ay y tiene 200 personas encima, y ellos también tenían filmadora. La señora Acuña tenía filmadora y no ha exhibido sus videos, que podría exhibirlos también. Lo cierto es que lo que se ve en los videos exhibidos por la empresa es a una persona agarrando a pedradas al personal de seguridad, mientras otras están sacando todo lo que han sembrado en lo que Yanacocha alega es su terreno. Su terreno. La propiedad privada es un derecho constitucional, tanto la de la señora Acuña como la de la minera de Yanacocha. Y tienen que aprender a convivir uno frente al otro. Pero lo que no puede ser es que me voy ganando de 10 metros en 10 metros, ¿no es cierto?, una hectárea más a punta de invasión. Y eso no se puede tolerar. Como no se puede tolerar que hoy, por si acaso, esté atracada la carretera en el norte, en Huaura. No se puede pues tolerar. Porque, ¿saben qué? Tomar una carretera sí es un delito. Eso sí es un delito. Porque los derechos de los demás existen. Las personas que están varadas ahorita en la carretera no son invisibles. Son seres humanos que están varados en la carretera porque tienen un problema, los colectiveros de la zona, con el alto de un muro de separación. Pero eso ya se ha tomado como una costumbre, ¿no, Rosa María? Tomar las carreteras, en realidad, pues priva de derechos fundamentales a otras personas. La comunicación, el traslado, finalmente, no es una medida, y no da resultado tampoco, ¿no? Porque va en contra de ellos mismos. Bueno, y finalmente, he escrito anoche un artículo largo sobre la televisión. No lo tomen como una respuesta personal a nadie, sino porque en realidad es un escándalo lo que está pasando en la televisión. ¿Ya? Y la verdad es que eso, lo que nos está dando la televisión, no es, digamos, a ver, ¿cómo se los explico? No es un servicio social. ¿Ya? Y han sacado una caricatura muy buena, Carlina, muy buena, ¿no? Que dice, saca a Federico Salazar y a Verónica Linares diciendo, es increíble cómo esa joven planificó matar a su madre. Y a continuación, el resumen de noticias. Madre mata a sus hijos, tío mata a su sobrino, hombre mata a su mujer, chofer ebrio mata a 10 adolescentes, adolescente mata a sus primitos y tenemos impresionantes videos. Ya, eso no es un servicio social. No lo es. Tampoco es información, no es noticia. Está prohibido por la ley, se llama obscenidad y violencia. Y yo no puedo creer que alguien que haya gritado la ley es la ley, la ley es la ley, la ley es la ley para votar a Julio Guzmán de la campaña presidencial no entienda que hay una ley de radio y televisión que pone límites y que no tengamos un presidente de la República que tenga los pantalones y un ministro de Transportes y Comunicaciones que tenga los pantalones de defender a su vicepresidenta que dijo la verdad y a la cual agarran a periodicazos todos los días todo el Grupo del Comercio. A periodicazos, ¡pac! Todos los días, portada. Sí, nos quieren intervenir los contenidos. Mentira, mentira. Lo que quieren es que se cumpla la ley. Y la ley no se está cumpliendo en el Perú. Entonces están haciendo una cochinada con la televisión peruana. Y que tenemos un montón de opciones para elegir. Tenemos 4. 4, nada más. Latina, América, Panamericana y ATV. No hay más. Esas son las 4 señales abiertas en el Perú. Todo lo demás es cable y lo pagamos, a donde ciertamente millones de peruanos están yendo porque ya no soportan la porquería que le están dando todas las mañanas. Y si este programa de radio, que es humilde y se transmite en una asociación sin fines de lucro, no pastoral y católica, tiene éxito, es porque acá hablamos de política y hablamos de noticias. Cosa que han olvidado completamente los canales de televisión que tienen mucho más llegada que nosotros. 8:19, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Recuerden, amigos, que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín en Arequipa 97.7 FM 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y tenemos en comunicación a
todavía no. Vamos a tener en comunicación al congresista Johnny Lezcano, que es el único que ha querido tener un acercamiento, digamos, con la congresista Jenny Vilcatoma, ex congresista de la bancada de Fuerza Popular, quien pronto saldrá de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Las fotos que se han publicado hoy día son muy sugerentes, ¿no? El congresista Becerril ni siquiera la mira y ella ni siquiera lo mira y no se miran. Bueno, esperemos que no pongan al congresista Becerril del presidente de la Comisión de Fiscalización, porque ya sería un chiste. Lamentablemente el congresista Becerril es sumamente grosero. Eso es así. Y cuando la Comisión de Ética lo investigue, probablemente no podrán ponerle ninguna sanción, porque ser grosero no está entre las faltas establecidas por el reglamento del comportamiento ético del Congreso de la República. Entonces, sí, pues probablemente no sea sancionado. La señora Úrsula Letón ha dicho que presente las pruebas si las tiene, y el congresista, la congresista Jenny Vilcatoma, hasta ahora no ha presentado absolutamente nada. Que el señor es un grosero, porque yo digo, ¿tú estarías a puerta cerrada con el congresista Becerril? Yo no, disculpen, puerta abierta por lo menos, ¿no? Como se dice, de a dos y con testigos, ¿no? Yo no se me ocurre, saldría corriendo, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? Si fuera congresista, mujer o hombre, es una persona muy grosera, muy vulgar. Esa es su naturaleza, así trabaja. Entonces, ¿qué le van a probar? Que es grosero, sí. Miren, después de la porquería que le sacó a la señora Verónica Mendoza, ¿no se acuerdan? Una foto trucada, falsa, con una bandera con el hoz y el martillo, que pidió perdón, pidió disculpas porque sabía que lo iban a denunciar por difamación y obviamente iba a perder, pero claro, como tienen inmunidad parlamentaria por 5 años, no les pasa nada. Por eso dicen todas las barbaridades que dicen. Entonces sí, pues la verdad que no espero que sea el presidente de la Comisión de Fiscalización. Habrán otros fujimoristas que pueden serlo. Lo cierto además es que en fiscalización y en todas las comisiones del Congreso, el fujimorismo tiene mayoría. Uh-huh. Entonces dice, moción para censurar a la presidenta de la comisión, aprobada. Moción para elegir nuevo presidente, aprobada. El nuevo presidente por votación es fulano, levante la mano, fulano, ya está. No necesitas una ley para eso, es el mismo reglamento del Congreso te lo permite. Así como ha renunciado hoy día el vicepresidente Elías, ¿no es cierto? Exactamente igual, Elías Rodríguez, exactamente igual, puede renunciar la señora Vilcatoma o la pueden renunciar, una de dos, exactamente igual, sin que se tenga que modificar para nada, por supuesto, del Congreso. Tenemos que dar 130 saludos hoy día, Rosa María. ¿A quién? Es el aniversario del Congreso de la República. Sí, se fundó. 194 años. Se fundó por... A ver. No sabe nuestra productora. Está tratando de comunicarse con nuestros parlamentarios. Don José de San Martín, que no es San Martín de Porres, por si acaso. El Libertador. Si no falta el niño que te dice, mami, ¿y por qué el santo está a caballo en la plaza? No, el santo no está a caballo en la plaza, hijito. ¿Ya? Es otra persona. Y vivió en otra época. ¿Okay? El Libertador funda el Congreso hace 194 años. Sí. Efectivamente, y el primer... 1809. Claro, 22. ¿no? 22. ¿Y el primer presidente del Congreso es Luna Pizarro? Tú sabes mejor que yo eso. Sí, Tú, creo que era Luna Pizarro, que además era sacerdote. ¿Ah? Entonces, para que vean. Hace unos días estuve en Chicharrón de Prensa y como siempre les encanta, pues tienen este tema, esta fijación con el tema del Estado laico. Yo les decía, el Estado peruano es laico, lean la Constitución. Por oposición al laico es el Estado confesional. O eres confesional o eres laico. No hay nada en el intermedio. El Estado peruano sí fue confesional hasta 1979. Es más, el Estado peruano fue confesional con prohibición de otros cultos hasta 1915. Que no es hasta hace muchos años, hasta hace 100 años. O sea, confesional, prohibición total de culto público de cualquier otro culto hasta 1915, ¿no?
Obviamente, las migraciones europeas, ¿no es cierto?, y la construcción del ferrocarril y otro de lo que fue la industrialización de Lima, trajo, ¿no es cierto?, muchísimas personas de Europa que no eran católicas, ¿no? Entonces, bueno, casi todos mis ancestros, mis ancestros maternos, para ponerlo de un lado. Entonces, esas personas querían tener libertad de culto, querían tener sus propios cementerios, querían tener sus posibilidades de casarse civilmente. De ahí nace el matrimonio civil para no católicos primero y luego para todos en 1936. Entonces, el Estado peruano en 1978-79, cuando se discute la Constitución, se establece que el Estado peruano es laico. Pero, o sea, no es confesional, pero reconoce que hay una iglesia católica, porque tendrías que negarla, si no sería negar la realidad. Y la historia. Y que le presta su colaboración, así como a cualquier otra iglesia. ¿Qué significa que le presta su colaboración? Que están exonerados del pago del impuesto predial. ¿Por qué? Porque por herencia, ¿no es cierto?, virreinal, muchas de las congregaciones religiosas y otras órdenes, entre ellas esta orden, por ejemplo, heredaron patrimonios gigantescos prediales. Entonces, pagar el predial pues se haría prácticamente imposible, porque además se utilizan estas obras para mantener a la gente que vive en las peores condiciones de pobreza. Entonces, por esa razón también se les dio facilidades en educación y en otras cosas. Pero el Estado peruano es laico. Ahora, tiene costumbres, ¿no es cierto?, confesionales. Sí, hay una misa el 28 de julio. ¡Que no puede ser!, me decían. Bueno, si no les gusta, no vayan, pues no tienen que escucharla. Si al presidente le gusta, el presidente podría disponer que no haya misa y probablemente sea muy impopular. Claro. Podría disponer que no haya misa. El presidente podría disponer que no se jure. Es más, yo les dije con claridad, yo escuché a más de un sacerdote, por lo menos en mi parroquia, pedir que retiren todos los crucifijos del Poder Judicial, porque es un insulto al Señor que tengamos un crucifijo, ¿no es cierto?, mientras al costado se abre un cajón para que metan plata. Que es verdad, es un insulto, pues, ¿no? Y además las personas pueden prometer decir la verdad por su honor, no necesitan, la mayoría que no son practicantes, jurar por Dios o jurar por la Biblia o jurar ante Cristo, justamente si no creen en Cristo, ¿no? Evidentemente. O si no van a cumplir simplemente. No, claro, o sea, se te pide jurar por aquello en lo que crees. Exacto. ¿No? Tú podrás decidir en qué crees. Si no crees en Cristo no tienes que jurar. Sí, pero ahí está el crucifijo. Está pues porque te piden jurar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema. Nos vamos a la pausa, Rosa María. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de la misericordia. Así es. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, Rosa María, y estamos en nuestros estudios con el padre Juan José Salaverry. Él es presidente del Consejo Directivo del ICED Juan 23 y con el padre Dionisio Alberca, religioso de la Preciosísima Sangre. Él es rector del Instituto de Estudios Teológicos Juan 23 para hablar de algo sumamente importante, para darlo a conocer a nuestro público, ¿no? La Semana de Reflexión Teológica. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros estamos hablando hace un ratito del Estado laico, pero en esta parte del programa vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con las actividades que se hacen desde la Iglesia por un periodo de gracia, si se quiere, muy importante. El Papa declaró un año de la misericordia que termina el 20 de noviembre. Termina, ojo, pero la 37 Semana de Reflexión Teológica, que se hace 37 años, ¿no es cierto?, plantea el tema de la misericordia. Y después del año de la misericordia, ¿qué? Muy buena pregunta. Padre Juan José es además el prior acá de toda la orden dominica en el Perú. De la provincia americana. De la provincia. Ismael sabe todas las palabras mejor que yo. Y nos va a explicar un poquito por qué le han querido dar mucha importancia a este tema, terminando, ¿no es cierto?, ya el año jubilar. Primero, Rosa María, un saludo a todos nuestros radio oyentes. Y para explicarles que el ICED Juan 23 es un instituto fundado por varios provinciales de diversas congregaciones desde hace 41 años.
Hace 41 años que funciona este Centro de Estudios Teológicos. Es el Instituto Superior de Estudios Teológicos. Juan 23. Juan 23, que es distinta, ¿no es cierto?, a la Facultad Teológica. Es distinto a la facultad, es otra opción de estudios teológicos. Desde la fundación, el ISET se ha mantenido con un perfil teológico pastoral, desde una teología latinoamericana, y nos encontramos estudiando y enseñando varias congregaciones de religiosos franciscanos, carmelitas, ¿Quiénes son dominicos? básicamente los alumnos del ISET? Los alumnos son religiosos, profesos y, ¿religiosas también? y postulantes, algunas religiosas, de distintas congregaciones. Y se obtiene un título cuando se termina, ¿no es cierto? Claro, se puede obtener el título de bachiller en Sagrada Teología por la Universidad Urbaniana de Roma. También, si llevan los estudios de especialización pedagógica, salen con el título de profesor en Filosofía y Teología. Y también hay programas especiales de ciencias religiosas para las hermanas y programa de teología para laicos. ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Ya me dio curiosidad? Bueno, en total alrededor de 200 alumnos, entre alumnos, alumnas, laicos y seminaristas. Qué impresionante, la verdad, ¿eh? No pensé que tanta gente estudia teología. Y vamos a hablar también con el padre Dionisio Alberca, porque él es el que está a cargo de la semana. Y yo quería preguntarle algo que me he estado preguntando durante todo este año, nuestros oyentes se deben haber estado preguntando. ¿De quién es la misericordia? ¿De Dios o de los hombres? O sea, Dios tiene una misericordia con nosotros, pero nosotros no deberíamos tener una misericordia con los demás también. ¿De eso vamos a hablar esta semana, de la misericordia humana? Así es. Cuéntenos un poquito sobre eso. Buenos días, queridos radioyentes, y muchas gracias, Rosa María y hermano, por la oportunidad que nos dan pues para difundir, dar a conocer este evento tan importante para el ISET y para la Iglesia en general, ¿no? Efectivamente, nosotros nos hemos planteado esta preocupación después del Año de la Misericordia. ¿Qué? El Año de la Misericordia terminará el 20 de noviembre, pero la misericordia continúa. No, claro. Bueno, no solamente porque el Papa lo ha definido así a Dios, cuando una periodista le preguntó ¿y cómo santidad podría definir a Dios? Hay un libro por ahí también, ¿no? El Papa dice Dios es misericordia. Y efectivamente es el sentido original, ¿sí?, de la misericordia que está en las Sagradas Escrituras. Pues siempre se ha conocido la misericordia como un atributo de Dios. Pero ahora, después de los estudios bíblicos, teológicos, sabemos que Dios es misericordia, así como Dios es amor, como lo define San Juan. Y si somos reflejo de Dios, también tenemos que hacer misericordia nosotros. Así es. Entonces, la misericordia es divina y humana al mismo tiempo. Significa que si nosotros hemos sido creados por un Dios misericordioso, somos imagen y semejanza de este Dios misericordioso, llevamos la impronta de la misericordia, eso significa que tenemos que ser misericordiosos con nuestros semejantes. Ahora, Padre, si Dios es misericordia infinita, ¿todos nos vamos a salvar? Eso le dejamos en las manos de Dios misericordioso, ¿no? ¿Sí? Esa es nuestra esperanza, ¿no? Así es, sí. Sí, como dice la Carta de Santiago, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Me gusta esa frase, ¿eh? Sí. La misericordia triunfa sobre el juicio. Así es. Bueno, eso esperemos, ¿no? Sí. Porque esa es nuestro salvavidas en caso de emergencia. Así es. Ahora, la palabra misericordia, ¿qué quiere decir? Porque Nuestra Señora que nos escucha ahorita dice, sí, Señor, misericordia. Misericordia quiere, para una persona pobre, católica, quiere decir, sálvame, sácame de este apuro, ten piedad de mí. Sí. ¿Qué quiere decir teológicamente misericordia? Bueno, la misericordia en sentido bíblico y teológico es la capacidad de salir de mí mismo para solidarizarme con el que sufre. Y a la base de la misericordia está la compasión. Okay. La compasión. Y la compasión
de Dios hacia nosotros también. Así es, Dios es compasivo y misericordioso, ¿no? El padre Gutiérrez decía que compasión es padecer con el otro. Así es. Me lo Sí. estoy volviendo predicadora, así me han Sí, dicho. la- Compasión es padecer con el La otro. comprensión de y empatía. la raíz griega, ¿no? De Sí. simpatía, Exacto. que es la compasión. Sí. Ya, y la empatía. Empatía, sí. La compasión y la empatía con el otro, con el el que otro. sufre. sobre Y todo. tenemos poca compasión en la iglesia, ¿cree usted, padre? Porque fíjese, nuestra formación de niña, por lo menos, el catecismo, que me lo enseñaron más o menos bien y debo agradecerlo, siempre pues hay una posición punitiva, ¿no? Así es. Si me porto mal, Dios me va a castigar, ¿no es cierto? Tal vez nuestros oyentes se quedan siempre con el catecismo de niños, con la educación religiosa en infancia, y No no, lo profundizan. y cuando crecen no leen a San Pablo, que dice cuando era niño pensaba como niño, ya no, pues ya no hay, ¿no? Bueno, ese es el problema. Entonces se percibe a nuestra fe como una fe punitiva, Así es. donde va a haber un castigo terrible. Sí. Entonces la gente abandona la fe, pues si todo lo que yo hago Dios me lo va a castigar, bueno, ¿quién puede con esto? Me voy. ¿No es Claro, cierto? ¿Es sí. punitiva nuestra fe o la enseñanza de nuestra fe? Yo creo que la enseñanza muchas veces ha sido punitiva, ¿no? Claro, a partir de una imagen de Dios que se ha construido, ¿no? De un Dios castigador. De un infierno espantoso. Claro, entonces, bueno, pues el Dios de la ley, ¿sí? El Dios de la ley, el Dios del castigo, el Dios juez, el Dios que va a castigar al fin y al cabo. El Dios del Antiguo Testamento, Así además. es, pues, digamos algunos aspectos, porque lo que prima, lo que predomina en el Antiguo Testamento también es un Dios compasivo y misericordioso. Pero después de un gran castigo, ¿no? Viene la compasión y la... Sodoma y Gomorra, bueno, consígueme 5 justos, no te conseguí nada, Sí. todos los convertí en estatua de sal. Creo Una que cosa hemos espantosa. dado más importancia al Dios castigador, es verdad, pero... Como forma de predicación sí, también, así es, sí. y como forma de control social. O sea, Así si tú es. te portas bien, Dios te va a premiar. Si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces, claro, a los Con estados esas- les conviene mantener esa forma de control social. Si yo le digo a todos, mira, lo importante es tener compasión con el prójimo, no importa lo que él haga, perdónalo, Dios sabrá, ¿no es cierto? Y planteamos ahí temas delicadísimos, ¿no es cierto? Como mujeres que cometen el pecado de aborto, o mujeres que no tienen una vida sexual arreglada, o hombres que son promiscuos. Y dices, Esa no, es la- hay que esperar el juicio de Dios, no juzguemos nosotros. Esa es la idea. Entonces Rosa sale alguien María. y te dice, ¿qué cosa? Sí, No, acá punición, ¿ah? Sí. Acá todos al infierno. Entonces, uno se desconcierta, padre. ¿Cómo se así arregla es. esa Yo contradicción? creo que justamente nosotros queremos responder de alguna manera con la Semana Teológica, pues el tema es la misericordia, ¿no? Ujú. Sí, que creemos en la revelación de un Dios que no condena a nadie. ¿No condena? Claro que no. San Juan capítulo 3, ¿no? Yo sé, Dice, tanto amó Dios al mundo, ¿ah? al mundo. ¿Sí? A todos. Que no, por el mundo se entiende todos, ¿no? Universal. Toda la humanidad, Los ¿no? que no son católicos también pueden salvarse, Sí. todos. Ahora, el que se condena es porque no acepta el amor misericordioso de Dios. O su Es propia otra voluntad. cosa. Así es. Sí. Ismael quiere hablar, Ismael quiere hablar. Tuve la oportunidad, por encargo del padre aquí, Juan José, de grabar el spot para esta Semana Teológica. Y hay una frase que es la emblemática en esta campaña que me ha llamado mucho la atención. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. ¿Qué es lo que han querido expresar con este lema? Bueno, esa es una frase que la hemos sacado de una plegaria eucarística, Ujú. ¿sí? Creo que es la plegaria eucarística 4, ¿sí? Donde se ruega, se pide a Dios, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Pues es la misericordia, hecha Ahora, realidad, en me acción, dicen, ¿no? preguntas del público. ¿La misericordia tiene una dimensión social? Claro que sí, Claro que sí. claro, sí, efectivamente. Cuando el Papa pide que hagamos obras de misericordia, y vamos a hacer un poco acá de catequesis, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, que pongamos en práctica las tradicionales obras de misericordia, las famosas 14 obras, ¿no? Las 7 corporales y las 7 espirituales. A ver, ¿cuáles pero son? quizá, Repaso, pero quizá repaso, con padre. Porque la radio es para educar. la, digamos,
hay que actualizarlas, por ejemplo, dar de comer al hambriento, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Ves? Para no caer en el asistencialismo, eso significa mucho más que dar de comer al hambriento, es trabajar para eliminar las causas del hambre, de la injusticia, ¿no? O dar de beber al sediento. Es luchar porque todos tengan agua y agua pero Pablo Kuczynski, pongamos agua. Así es. No solamente demos el vaso de agua, pongamos agua. O corregir al que hierra. Claro. ¿Sí? Vestir al que está desnudo. Así es. Entonces, ¿no? hay que actualizar esas obras de misericordia, ¿no? Educar al que no tiene educación. Así es. ¿No es cierto? Sí. Conseguir vivienda para quien no tiene un techo. Así Entonces, como usted dice, hay una actualización de, digamos, lo que viene en el mensaje mismo del Evangelio, ¿no? Estuve desnudo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Visitar a los presos, por ejemplo, es una obra de misericordia. ¿Por qué? Porque el preso está solo, está abandonado, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, podríamos añadir visitar a los enfermos mentales, ¿no es cierto?, que están tan abandonados en nuestro país. O sea, se puede entender como obra de misericordia, y vale para el año de misericordia todas las que estamos mencionando, ¿no es cierto? Así es. Y las espirituales implican oración. Sí. ¿Qué más, padre? Rezar por los demás. Exacto. ¿Sí? Pedir por las almas del purgatorio. Así es. No solamente rezar por nosotros y por nuestros familiares, sino rezar por todos. Por todos. Sí. Hasta por nuestros enemigos, ¿no? Exactamente. Sí. A ver si cambian, a ver si Dios les cae. A veces es. veo gente sentada en mi parroquia y digo, Dios, ¿no podrías hacer que una loseta del techo le caiga encima, así, ¡pum!, ¿no? Como para que reaccione. Pero no me ha pasado todavía. Vamos a la pausa, Rosa María, y luego conoceremos cuándo se realizará esta semana Ahorita. de reflexión teológica, porque ahí es lo importante, el ingreso es libre. Y eso es muy importante. Volvemos tras la pausa. Volvemos con todos los datos, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en nuestros estudios con el padre Dionisio Alberca, religioso de la Preciosísima Sangre, él es rector del Instituto de Estudios Teológicos Juan 23. Estamos hablando sobre la Semana de Reflexión Teológica. También estamos con el padre Juan José Salaverry Villarreal, él es presidente del Consejo Directivo del ISET Juan 23. Y hablando de esta Semana de Reflexión Teológica 2016, que se realizará del 14 al 18 de noviembre, de 6 a 9 de la noche, en el ISET Juan 23, en calle Alfredo Cadenas 290, en Pueblo Libre. Padre Juan José, ¿cuáles son los temas que se van a abordar aquí? La costumbre en nuestras semanas teológicas es que el tema central lo vayamos pasando por diversos matices, diversos tipos de ponentes, para ir profundizando el tema, ¿no? Entonces, esta semana teológica que el Consejo Académico y el Consejo Directivo han querido diseñar sobre el Año de la Misericordia va a seguir este mismo tratamiento, desde diversos matices, diversas posturas, diversas miradas acerca de la misericordia. Me gusta mucho que abra una mujer. Sí, además es una de nuestras profesoras importantes en el plantel filosófico, Malvina Cruz, que nos hablará sobre la misericordia y consideraciones desde el humanismo, porque esta virtud teologal hunde sus raíces en la vida humana. No podemos olvidarnos de la parte humana. ¿La misericordia es una virtud teologal? Es una virtud teologal que nos ayuda a mover nuestros corazones hacia... ¿No eran de fe, esperanza y caridad? Sí. Entonces la caridad es la misericordia. Sí. En la caridad está la misericordia. Yo estudié así. El amor. Las teologales pues eran... Rosa María tiene la formación muy tradicional. Muy tradicional. Muy tradicional. Virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Luego, el día martes 15, tenemos a un hermano rabino, Jaime Brender, que nos va a hablar sobre la misericordia en la Biblia hebrea. Estamos hablando de algo interreligioso. ¿Y por qué esta apertura ecuménica del ISET? O sea, ¿por qué para ustedes es importante esta apertura? Porque creemos que la Iglesia nos ayuda, nos invita a construir una comunidad de hombres y mujeres creyentes. Entonces, tenemos también dentro de la currícula del ISET algunas materias en eclesiología donde estudiamos el ecumenismo. Lógico. Y es necesario ver estos matices, los matices que nos unen, porque el ecumenismo es buscar lo que nos une
en la misma fe. Así es, además el Papa es un practicante del ecumenismo desde que era obispo de Buenos Aires, o sea, es una persona que cree firmemente que la Iglesia tiene que ser universal y abrirse, ¿no es cierto?, a todos, primero los cristianos, que somos más que los católicos, y luego también a otras religiones, o sea que estupenda, eso es el martes. Miércoles tenemos la parábola de la misericordia. A cargo del padre Carlos Zúñiga, que ha sido profesor del ISET, es un hermano jesuita, que ahora desempeña el oficio de rector del seminario de Jaén. Entonces viene desde el norte, es un biblista, y nos va a hablar sobre las parábolas de la misericordia, centrando su ponencia en ese capítulo tan bello y tan profundo de Lucas 15. Que es, a ver, cuéntele. Que son las 3 parábolas de la misericordia, la de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Así es. ¿No? O sea que no importa lo que hagas, tú regresa y Dios te salva. Ese es el mensaje. El hijo pródigo se hace pocos domingos. Jueves 17, la misericordia de Dios en el magisterio de la Iglesia. Edwin Vázquez, sí, también jesuita. Otro hermano jesuita, especialista en moral, que nos va a mostrar entonces lo que la Iglesia dice acerca de la misericordia desde el magisterio. Y hay varios papas que últimamente nos han hablado sobre este tema, ¿no? Así es. Y luego viernes 18 cierre con del Dios de la misericordia a una iglesia misericordiosa. Sí, es un tema muy importante. Lo que yo le decía. O sea, tenemos un Dios misericordioso y una iglesia punitiva. ¿Cómo hacemos para que la iglesia sea también compasiva? Para que abra los brazos a todos. Para que no... Yo a veces le digo, padre, de verdad siento que hay como una especie de expulsión. Tú no eres de mi club, no vengas, ¿no? No te gustan mis reglas, largo. Cuando podríamos abrir las puertas a todos, ¿no? Digo yo. Sobre todo en sociedades, yo he estado algún tiempo en los Estados Unidos, donde justamente los católicos no somos mayoría, ¿no es cierto? Ahí uno ve el esfuerzo, ¿no es cierto?, de salir a buscar, ¿no? Y que no se aleje ninguno, ¿no? Entonces, ese me parece muy importante. El padre Dionisio Alberca va a dar la charla, y luego dice testimonios. Así es. ¿Testimonios de qué se van a escuchar ese día? Sí, queremos descender concretamente a diferentes pastorales, ¿no?, que se hacen, ¿no?, donde se puede plasmar la misericordia o hacer experiencia de la misericordia. Concretamente vamos a tener 3 testimonios, uno de pastoral de salud. Exactamente. Sí, va a venir un representante de los Padres Camilos, ellos trabajan con pacientes terminales, entonces nos van a contar su experiencia, y sobre todo acentuando el tema de la misericordia, es decir, cómo ellos vivencian la misericordia en ese trabajo pastoral con los enfermos, ¿no? Luego tendremos un testimonio sobre la familia. También vendrá una pareja de esposos para compartir con nosotros su experiencia, pues, de esposos y de padres, ¿no? Y de qué manera se puede vivir la misericordia en la familia, ¿no? Y luego vendrá también una agente de pastoral carcelaria que nos va a contar un poco su experiencia de trabajo con los presos, de qué manera ella anuncia la buena noticia de la misericordia ahí con los presos en las cárceles, ¿no? Que quiere ser bien difícil hacer pastoral en las cárceles, pero se hace, se hace, y los directores de las cárceles son muy agradecidos con la pastoral. Es que es el lugar ideal para practicar la misericordia. Sin lugar a dudas es la mejor forma en que ellos podrían encontrar una reinserción en una sociedad. Claro, y además, como reitero, los directores de las cárceles son muy agradecidos con este trabajo. ¿Por qué? Porque le dan una esperanza, un proyecto de vida, ¿no es cierto?, una salida a esas personas que están condenadas a condenas muy largas y hasta cadena perpetua. Entonces, está muy claro que la misericordia, me preguntan, la última encíclica del Papa está dirigida al mundo. Claro, no solo a los católicos, al mundo entero. La Iglesia pretende, no es su aspiración, ser universal. Entonces, ser católico es ser universal. Así es. ¿Ya? Pero a veces nos encerramos mucho, ¿no es cierto, padre?, entre nosotros mismos. Ahora, el 20 de noviembre termina el año de la misericordia. Así que señora que me escucha todas las mañanas, si usted no se ha confesado todavía, no ha comulgado,
no ha hecho las obras de misericordia que pide el Papa, no ha rezado por el Papa, Sí, no ha cruzado la puerta. no ha santa. cruzado la Puerta Santa, que lo puede hacer acá en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, acá al ladito. Bueno, tiene tiempo para hacerlo, pero hágalo ya. ¿Qué le van a dar a cambio? Una cosa que se llama indulgencia plenaria. ¿Ya? Padre, ¿qué es la indulgencia plenaria? Para que nuestros oyentes salgan de acá, pero bien informados. ¿Qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia es la capacidad, la ayuda que brinda Dios a través de la Iglesia para que podamos disfrutar más pronto, sin mediaciones, sin alargar los plazos de la presencia de Dios, ¿no? O sea, nos ahorramos el purgatorio, vamos. Dicho en otras palabras, sí. Es que yo trato de predicar así en popular. Vamos reduciendo el tiempo que, de todas maneras, por esas huellas del pecado que nos quedan, tenemos que purificar antes de gozar de la presencia de Dios. Así es, plenamente. así que ya saben, incluso aprovechen, que es un año importante. Acá en Lima, además, no se olviden, tenemos el año jubilar de Santa Rosa de Lima, que ya se inició por sus 400 años de Y el nacimiento. jubileo de ¿sí? los 800 años. Sí, realmente tenemos muchas oportunidades para lucrar indulgencias, es el término que se utiliza, Así conseguir indulgencias para nosotros y para los demás. Inclusive para nuestros para familiares, nuestros difuntos. exactamente, nuestros familiares que murieron y que usted cree pues que de repente no llevó una vida muy arreglada, ¿no? Usted puede rezar por él y pedir indulgencia para él y bueno, acercarlo a Dios aun cuando no esté acá. Esa es la maravilla de nuestra fe, ¿no? Los que no tienen fe no entienden nada de lo que estoy hablando, pero los que sí tienen fe sí me entienden. Eso es lo bueno. Entonces, vayan. Cuando los que tienen fe que le expliquen a los que no la tienen. Pues, Pues eso es lo que trabajo, pues, ¿no? eso es lo que estoy tratando de hacer hace rato, pero no necesariamente me sale con mucha solvencia porque no he estudiado tanto la teología. Y los que tienen fe y los que no tienen están invitados a reflexionar junto con nosotros sobre la misericordia en esta semana teológica. Del Así es. 14 al 18 de noviembre, de 6 a 9 de la noche. Exactamente, para que le quede a todos claros, arranca lunes, termina viernes, no es obligatorio ir a todas las sesiones, ¿no? Usted puede aprender mucho en una, en dos, en tres, si puede ir toda la semana, magnífico. Es de 6 a 9 de la noche, que es la hora en la que ya han terminado casi todo el mundo sus actividades laborales. Entonces permite, ¿no es cierto? Y es de lunes a viernes, permite una reflexión de 3 horas gratuitamente. Padre, será grande el auditorio, ¿no? Sí, Es grandecito, tenemos ya, un es auditorio. grandecito. ¿Ya? Entonces, esto, bueno, son grandes noticias, son buenas noticias. Tú también estás invitada. Lo que pasa es que de 6 a 9, padre, yo escribo cosas horribles contra los medios de comunicación, contra los políticos y todo, pero sí debería ir a aprender. No me hubieran jalado mucho en teología, pero la parte esa de griego y latín, ahí sí me jalaban, padre, ¿eh? Esa no la pasaba. Porque ustedes saben que además hay que estudiar muchísimo para ser teólogo, hay que estudiar cursos muy complejos de filosofía y de moral, y además griego y latín, que no griego 1, no, griego 1 y 2, Sí. ¿ya? Que es bien tranca, así que los sacerdotes estudian mucho para ser sacerdotes, no crean que es poca cosa, y tienen que reflexionar profundamente alrededor del Evangelio y de lo que el magisterio de la Iglesia dice, y de eso se trata la Semana de Teología. Bueno, Padre Dionisio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Padre Dionisio, nuestro invitado hoy, Dionisio Alberca, religioso de la Preciosísima Sangre y rector del instituto, además, o sea que es como que el jefe, y además es el que cierra el viernes, ¿no es cierto?, la semana. Y por supuesto el Padre Juan José Salaverry, que es de casa y que está con nosotros también como presidente del Consejo Directivo del ISET, pero que, digamos, es de los nuestros, está acá siempre. Muy bien, nos tenemos que despedir ya. Nos vamos, Rosa María, retornamos mañana a las 8 de la mañana, como siempre, aquí en Sodonco y con A Pensar Más, con Rosa María Palacios. Volvemos. Así es. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Lo cierto es que lo que se ve en los videos exhibidos por la empresa es a una persona agarrando a pedradas
a pedradas al personal de seguridad, mientras otras están sacando todo lo que han sembrado en lo que Yanacocha alega es su terreno. Su terreno. La propiedad privada es un derecho constitucional, tanto la de la señora Acuña como la de la minera de Yanacocha. Y tienen que aprender a convivir uno frente al otro. Pero lo que no puede ser es que me voy ganando de 10 metros en 10 metros, ¿no es cierto?, 1 hectárea más a punta de invasión. Y eso no se puede tolerar. Como no se puede tolerar que hoy, por si acaso, esté atracada la carretera en el norte, en Huaura. No se puede pues tolerar. Porque, ¿saben qué? Tomar una carretera sí es un delito. Eso sí es un delito. Porque los derechos de los demás existen. Las personas que están varadas ahorita en la carretera no son invisibles. Son seres humanos que están varados en la carretera porque tienen un problema, los colectiveros de la zona, con el alto de un muro de separación. Pero eso ya se ha tomado como una costumbre, ¿no, Rosa María? Tomar las carreteras, en realidad, pues priva de derechos fundamentales a otras personas. La comunicación, el traslado, finalmente, no es una medida, y no da resultado tampoco, ¿no? Porque va en contra de ellos mismos. Bueno, y finalmente, he escrito anoche un artículo largo sobre la televisión. No lo tomen como una respuesta personal a nadie, sino porque en realidad es un escándalo lo que está pasando en la televisión. ¿Ya? Y la verdad es que eso, lo que nos está dando la televisión, no es, a ver, ¿cómo se los explico? No es un servicio social. ¿Ya? Y han sacado una caricatura muy buena, Carlina, muy buena, ¿no? Que dice, saca a Federico Salazar y a Verónica Linares diciendo, es increíble cómo esa joven planificó matar a su madre. Y a continuación, el resumen de noticias. Madre mata a sus hijos, tío mata a su sobrino, hombre mata a su mujer, chofer ebrio mata a 10 adolescentes, adolescente mata a sus primitos y tenemos impresionantes videos. Ya, eso no es un servicio social. No lo es. Tampoco es información, no es noticia. Está prohibido por la ley. Se llama obscenidad y violencia. Y yo no puedo creer que alguien que haya gritado la ley es la ley, la ley es la ley, la ley es la ley para votar a Julio Guzmán de la campaña presidencial no entienda que hay una ley de radio y televisión que pone límites y que no tengamos un presidente de la República que tenga los pantalones y un ministro de Transportes y Comunicaciones que tenga los pantalones de defender a su vicepresidenta que dijo la verdad y a la cual agarran a periodicazos todos los días todo el Grupo del Comercio. A periodicazos, ¡pac! Todos los días, portada. Sí, nos quieren intervenir los contenidos. Mentira, mentira. Lo que quieren es que se cumpla la ley. Y la ley no se está cumpliendo en el Perú. Entonces están haciendo una cochinada con la televisión peruana. Y que tenemos un montón de opciones para elegir. Tenemos 4. 4, nada más. Latina, América, Panamericana y ATV. No hay más. Esas son las 4 señales abiertas en el Perú. Todo lo demás es cable y lo pagamos, a donde ciertamente millones de peruanos están yendo porque ya no soportan la porquería que le están dando todas las mañanas. Y si este programa de radio, que es humilde y se transmite en una asociación sin fines de lucro, no pastoral y católica, tiene éxito, es porque acá hablamos de política y hablamos de noticias. Cosa que han olvidado completamente los canales de televisión que tienen mucho más llegada que nosotros. 8:19, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Recuerden, amigos, que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín en Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y tenemos en comunicación a... Todavía no. Vamos a tener en comunicación al congresista Johnny Lezcano, que es el único que ha querido tener un acercamiento, digamos, con la congresista Jenny Vilcatoma, ex congresista de la bancada de Fuerza Popular, quien pronto saldrá de la presidencia de la Comisión de Fiscalización.
Las fotos que se han publicado hoy día son muy sugerentes, ¿no? El congresista Becerril ni siquiera la mira y ella ni siquiera lo mira y no se miran. Bueno, esperemos que no pongan al congresista Becerril del presidente de la Comisión de Fiscalización, porque ya sería un chiste. Lamentablemente el congresista Becerril es sumamente grosero. Eso es así. Y cuando la Comisión de Ética lo investigue, probablemente no podrán ponerle ninguna sanción, porque ser grosero no está entre las faltas establecidas por el reglamento del comportamiento ético del Congreso de la República. Entonces, sí, pues probablemente no sea sancionado. La señora Úrsula Letón ha dicho que presente las pruebas si las tiene, y el congresista, la congresista Ine Vicatoma, hasta ahora no ha presentado absolutamente nada. Que el señor es un grosero, pero yo digo, ¿tú estarías a puerta cerrada con el congresista Becerril? Yo no, disculpen, puerta abierta por lo menos, ¿no? Como se dice, de a dos y con testigos, ¿no? Yo no se me ocurre, saldría corriendo, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? Si fuera congresista, mujer o hombre, es una persona muy grosera, muy vulgar. Esa es su naturaleza, así trabaja. Entonces, ¿qué le van a probar? ¿Que es grosero? Sí. Miren, después de la porquería que le sacó a la señora Verónica Mendoza, ¿no se acuerdan? Una foto trucada, falsa, con una bandera con el hoz y el martillo, que pidió perdón, pidió disculpas porque sabía que lo iban a denunciar por difamación y obviamente iba a perder, pero claro, como tienen inmunidad parlamentaria por 5 años, no les pasa nada. Por eso dicen todas las barbaridades que dicen. Entonces sí, pues la verdad que no espero que sea el presidente de la Comisión de Fiscalización. Habrán otros fujimoristas que pueden serlo. Lo cierto además es que en fiscalización y en todas las comisiones del Congreso, el fujimorismo tiene mayoría. Entonces dice, moción para censurar a la presidenta de la comisión, aprobada. Moción para elegir nuevo presidente, aprobada. El nuevo presidente por votación es fulano, levante la mano, fulano, ya está. No necesitas una ley para eso, es el mismo reglamento del Congreso te lo permite. Así como religiosos, profesos y religiosas también, y postulantes, algunas religiosas, de distintas congregaciones. Y se obtiene un título cuando se termina, ¿no es cierto? Claro, se puede obtener el título de bachiller en Sagrada Teología por la Universidad Urbaniana de Roma. También, si llevan los estudios de especialización pedagógica, salen con el título de profesor en Filosofía y Teología. Y también hay programas especiales de ciencias religiosas para las hermanas y programa de teología para laicos. ¿Cuántos alumnos tienen? Ya me dio curiosidad. Bueno, en total alrededor de 200 alumnos, entre alumnos, alumnas, laicos y seminaristas. Qué impresionante, la verdad, ¿eh? No pensé que tanta gente estudia teología. Y vamos a hablar también con el padre Dionisio Alberca, porque él es el que está a cargo de la semana. Y yo quería preguntarle algo que me he estado preguntando durante todo este año, nuestros oyentes se deben haber estado preguntando. ¿De quién es la misericordia? ¿De Dios o de los hombres? O sea, Dios tiene una misericordia con nosotros, pero nosotros no deberíamos tener una misericordia con los demás también. ¿De eso vamos a hablar esta semana, de la misericordia humana? Así es. Cuéntenos un poquito sobre eso. Buenos días, queridos radioyentes, y muchas gracias, Rosa María y hermano, por la oportunidad que nos dan pues para difundir, dar a conocer este evento tan importante para el ISET y para la Iglesia en general, ¿no? Efectivamente, nosotros nos hemos planteado esta preocupación después del Año de la Misericordia. ¿Qué? El Año de la Misericordia terminará el 20 de noviembre, pero la misericordia continúa. No, claro. Bueno, no solamente porque el Papa lo ha definido así a Dios, cuando una periodista le preguntó ¿y cómo santidad podría definir a Dios? Hay un libro por ahí también, ¿no? El Papa dice Dios es misericordia. Y efectivamente es el sentido original, ¿sí?, de la misericordia que está en las Sagradas Escrituras. Pues siempre se ha conocido la misericordia como un atributo de Dios,
Pero ahora, después de los estudios bíblicos, teológicos, sabemos que Dios es misericordia, así como Dios es amor, como lo define San Juan. Y si somos reflejo de Dios, también tenemos que ser misericordia nosotros. Así es. Entonces, la misericordia es divina y humana al mismo tiempo. Significa que si nosotros hemos sido creados por un Dios misericordioso, somos imagen y semejanza de este Dios misericordioso, llevamos la impronta de la misericordia, eso significa que tenemos que ser misericordiosos con nuestros semejantes. Ahora, Padre, si Dios es misericordia infinita, ¿todos nos vamos a salvar? Eso le dejamos en las manos de Dios misericordioso, ¿no? ¿Sí? Esa es nuestra esperanza, ¿no? Así es, sí. Sí, como dice la Carta de Santiago, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Me gusta esa frase. ¿Eh? Sí, la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es. Bueno, eso esperemos, ¿no? Sí. Porque esa es nuestro salvavidas en caso de emergencia. Así es. Ahora, la palabra misericordia, ¿qué quiere decir? Porque Nuestra Señora que nos escucha ahorita dice, sí, Señor, misericordia. Misericordia quiere, para una persona pobre, católica, quiere decir, sálvame, sácame de este apuro, ten piedad de mí. Sí. ¿Qué quiere decir teológicamente misericordia? Bueno, la misericordia en sentido bíblico y teológico es la capacidad de salir de mí mismo para solidarizarme con el que sufre. Y a la base de la misericordia está la compasión. Okay. La compasión. Y la compasión de Dios hacia nosotros también. Así es. Dios es compasivo y misericordioso, ¿no? El padre Gutiérrez decía que compasión es padecer con el otro. Así es. Me lo estoy volviendo predicadora, así me han dicho. Compasión es padecer con el otro. Comprensión de empatía. Y la raíz griega, ¿no? De simpatía, que es la compasión. Sí. Y la empatía. Empatía, sí. La compasión y la empatía con el otro, con el que sufre. Y tenemos poca compasión en la iglesia, ¿cree usted, padre? Porque fíjese, nuestra formación de niña, por lo menos, el catecismo, que me lo enseñaron más o menos bien y de todo agradecerlo, siempre pues hay una posición punitiva, ¿no? Si me porto mal, Dios me va a castigar, ¿no es cierto? Tal vez nuestros oyentes se quedan siempre con el catecismo de niños, con la educación religiosa en la infancia, y y cuando crecen no leen a San Pablo, que dice cuando era niño pensaba como niño, ya no hay, ¿no? Bueno, ese es el problema. Entonces se percibe a nuestra fe como una fe punitiva, donde va a haber un castigo terrible. Sí. Entonces la gente abandona la fe, pues si todo lo que yo hago Dios me lo va a castigar, bueno, ¿quién puede con esto? Me voy. ¿No es cierto? ¿Es punitiva nuestra fe o la enseñanza de nuestra fe? Yo creo que la enseñanza muchas veces ha sido punitiva, ¿no? Claro, a partir de una imagen de Dios que se ha construido, ¿no? De un Dios castigador. De un infierno espantoso. Claro, entonces, bueno, pues el Dios de la ley, ¿sí? El Dios de la ley, el Dios del castigo, el Dios juez, el Dios que va a castigar al fin y al cabo. El Dios del Antiguo Testamento, además. Pues, digamos algunos aspectos, porque lo que prima, lo que predomina en el Antiguo Testamento también es un Dios compasivo y misericordioso. Pero después de un gran castigo, ¿no? Viene la compasión y la... Sodoma y Gomorra, bueno, consígueme 5 justos, no te conseguí nada, todos los convertí en estatua de sal. Creo que hemos dado más importancia al Dios castigador, es verdad, pero... como forma de predicación también, y como forma de control social. O sea, si tú te portas bien, Dios te va a premiar. Si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces, claro, a los estados les conviene mantener esa forma de control social. Si yo le digo a todos, mira, lo importante es tener compasión con el prójimo, no importa lo que él haga, perdónalo, Dios sabrá, ¿no es cierto? Y planteamos ahí temas delicadísimos, ¿no es cierto? Sí. Como mujeres que cometen el pecado de aborto, o mujeres que no tienen una vida sexual arreglada, o hombres que son promiscuos, y dices, no, hay que esperar el juicio de Dios, no juzguemos nosotros. Esa es la idea. Entonces sale alguien y te dice, ¿qué cosa? Sí. No, acá punición, acá todos al infierno. Entonces,
uno se desconcierta, padre. ¿Cómo Así se arregla es. esa Yo contradicción? creo que justamente nosotros queremos responder de alguna manera con la Semana Teológica, pues el tema es la misericordia, ¿no? Ujú. Sí, es decir, que creemos en la revelación de un Dios que no condena a nadie. ¿No condena? Claro que no. Siempre, ¿ok? Ya renunció a la mesa directiva. Vamos a ver si esta vez renuncia a su postulación a la Secretaría General. Pero ese es un clásico entre los apristas, ¿ah? Enrique Cornejo está postulando formalmente, se rumorea que Mauricio Mulder quiere ser secretario general, se rumorea, Elías Rodríguez quería ser secretario general de la APRA, chao Elías Rodríguez. Entonces cuídate pues, si eres político y tienes postular a cargos públicos y sabes que en tu partido te van a acuchillar, cuídate pues, no hagas estupideces, ¿no? Por favor, lo mínimo, ¿no? Entonces, en fin, no le quedaba otra. Me ponen acá, los errores se pagan, sí pues se pagan, no le quedaba otra. Y bien que renuncie, porque muchas veces ni renuncian, ¿ah? Que ni renuncian. Me parece que no tuviera la intención, ¿ah? Así es. Bueno, tenemos más noticias importantes. Ahora escuchaba, bueno, sí, el Consejo Nacional de Magistratura abre investigación a los jueces de la Sala Villestein. Y era hora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura tampoco es un dechado, pues, de virtud, ¿ya? Pero, en fin, ¿y por qué les abren investigación? Por soltar una proxeneta, pues. Así de claro. Nosotros estamos teniendo todos los jueves a las 9 de la noche un programa en Radio Madre de Dios que ustedes pueden escuchar, donde se está luchando por este tema. Ni una menos Madre de Dios está luchando por el tema de la trata. Y tenemos dentro de la Iglesia Católica, sobre todo entre las religiosas católicas, hay una red contra la trata de mujeres, que rescata mujeres, las saca de esta vida, porque muchas veces están semi-secuestradas o en condiciones de servidumbre o esclavitud sexual, y las sacan de Madre de Dios. Este era un caso emblemático. La víctima tenía 14 años cuando esto sucedió, hoy día tiene 22. ¿Saben qué pasó? Ha tenido que regresar a Madre de Dios. A seguir en lo que está. A seguir en la misma prostitución en la que está. Eso es lo más trágico de todo. ¿Y cuál es el mensaje a las niñas de 13, 14 años que están prostituyéndose en Madre de Dios? Que nadie las va a ayudar. Y eso es mentira, porque sí hay salida. Con esta Corte Suprema, no, pero sí hay salida. Por eso yo volvería a ir a gritar, como gritamos el día de Ni Una Menos, Poder Judicial, Vergüenza Nacional. Porque no hay ninguna sensibilidad al drama humano. No, es que no es típico el delito, porque como la señorita no ha probado que se prostituyó, pero una vez no más. Nada más. Y tenía 14 años, ¿ah? Menor de 14 años. Una vez no más. No, la resolución de 5 páginas es una vergüenza. Y a la proxeneta libre. Porque no es típico, dice el señor Villestein, no entra en el tipo penal exacto de trata de personas con fines de explotación laboral. Porque en realidad trabajar 13 horas tomando tragos con clientes no es pues un trabajo que agote a una chica de 14 años. A ver, pues que a su hija, que a su nieta la pongan a sentarse a servirle tragos a clientes durante 14 horas. Si eso es o no. Si eso es o no agotador. Para cualquier ser humano y sobre todo para una criatura. No, de verdad, esa sentencia ya es, digamos, lo más bajo, y ya han caído bien bajo, que ha caído la Sala Villestein. Así que muy bien que el Consejo Nacional de Magistratura los investigue y que los sancione. Porque para eso está. A la Corte Suprema se le sanciona por faltas disciplinarias en el Consejo Nacional de Magistratura. Así de claro. Bueno, hay otra cosa también muy divertida que estamos comentando acá hace días, ¿no? Acabo de escuchar ya que entre todos los ministros que han asistido a las comisiones del Congreso a solicitar facultades legislativas, ya han asistido a 7 comisiones. A 7 comisiones. Tenemos 15 días con las facultades solicitadas, ¿ah? Les han dado, el defensor del pueblo. Les han dado el jefe de la SUNAT. Les van a dar una ley de arresto domiciliario, ya la plantearon. Claro. ¿Ya? Sí. Sustentada por Carlos Brus. ¿Ya? Para Alberto Fujimori. Bueno, para todos los que estén en la misma situación, claro, obviamente. sí. Él no está, pues podría estar, ¿no? Quieren enfermedad terminal, ¿no? En fin, aunque en realidad eso es una tontería, porque ya para enfermedad terminal hay indulto humanitario. No necesitas ley de arresto domiciliario, pero si quieres puedes tenerla, si es que el presidente no le quiere dar indulto humanitario. O sea, ¿ya qué más quieren, caracho? ¿No? Que el ministro, ¿qué?
¿no es cierto? Se arrodille, genuflexione. Está saliendo bien cara este negocio al gobierno, ¿no? Y además lo terrible es que el que dar. presidente que está ahorita en Naciones Unidas, porque la gira china la ha empalmado con Nueva York para estar en la Asamblea de Naciones Unidas hoy, pues dice, no, por si acaso no hay toma y daca, esto lo estamos regalando nomás. no estamos esperando nada a cambio. Estos son cosas que estamos entregando, muy contentos, ¿no? Seguramente el jefe de la zona tiene un muy buen currículum, eso es, no, parece que no hay duda, y que es posible que el ministro de Economía lo haya conocido antes en el BID, está muy bien, pero bueno, acá el problema no es ese, el problema es que son muchas cosas juntas, muy raras, la verdad, y en política no hay casualidades, muy bien. Acá una cosa más antes de irnos a la pausa. Varias personas me piden que comente sobre la presunta agresión de Minera Yanacocha contra la señora Máxima Acuña. Máxima Acuña es ganadora del premio Goldman, es una propietaria, no es una víctima, es una propietaria de una extensión de terreno en Cajamarca, muy cerca a los terrenos que ocupa la concesión minera de Yanacocha. Yanacocha y la señora Acuña tienen un problema de linderos, como yo podría tener un problema de linderos con mi vecino. Y ese problema de linderos genera todo el tiempo controversias. Ese es el tema. Yo no entiendo por qué hay una magnificación de este asunto y una revictimización de la señora Acuña. La empresa ha colgado en Twitter un video en el cual se ve a ella y a su esposo tirando piedras, no contra la policía, sino contra el personal de Yanacocha, que tiene escudos. Y tiene escudos porque saben que les van a tirar piedras, pues nadie va a recibir pedradas si tienes con qué protegerte, ¿no es cierto? ¿Y por qué están ahí? Porque la señora, alega la empresa, ha invadido el lindero de la empresa, se ha colocado a 300 metros del lindero y ha comenzado a sembrar ahí. Ahí, no más allá donde puede... No, ahí, en la esquinita, para sembrar ahí. Entonces han ido a hacer un acto de defensa posesoria que está en el Código Civil y que tienes un plazo para ejercerlo. Si tú no sacas a un invasor de tu terreno en un plazo determinado, ya no lo puedes sacar. Ya va a otro proceso. Tienes que ir al Poder Judicial. Claro. Pero lo que ha dicho es, vamos a sacar lo que usted ha sembrado, porque lo ha sembrado dentro de nuestro terreno, fuera de su lindero. Entonces también hay que entender que ahí hay dos partes. Ustedes pensarán, ella es chiquita, pobrecita, pero tiene un apoyo mediático espectacular, porque la señora, digamos, dice ay y tiene 200 personas encima, y ellos también tenían filmadora. La señora Acuña tenía filmadora y no ha exhibido sus videos, que podría exhibirlos también. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:01, amigos, muy buenos días. Aquí estamos en A Pensar Más. Muy buenos días, Ismael. Hola Rosa María Palacios, hola amigos de todo el Perú que nos sintonizan en las diferentes emisoras dominicas que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, como Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención también en Cusco y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hola a todos, pendientes de lo que sucede aquí en A Pensar Más. Bueno, hoy día vamos a hablar de la misericordia que tenemos que tener con nuestros políticos, pero eso va a ser más adelante, no. Vamos a hablar de la misericordia en serio, pero eso va a ser más adelante. Primero tenemos que comentar algunas cosas que están pasando en la política peruana. Y hace tiempo que no conversamos del partido aprista, aunque el viernes pasado estuvo acá sí, claro. Javier Velázquez Quesquén. Y el señor Elías Rodríguez, congresista norteño, finalmente ha decidido, por transparencia institucional, por su honor y por su partido, dejar el cargo de vicepresidente. Bueno, ¿qué ha pasado con el señor Elías? Han pasado varias cosas. Primero escuchemos un audio acá que nos ha preparado Ismael. Si lo tienes, vamos a escuchar al señor congresista de la República o del partido aprista, Elías Aguirre. Adelante. Es un gran congresista. Velázquez es un pensador importante, un ministro, un premier. Y Luciana es muy bonita. Graciosito. Payasito, ¿no? Qué lindo. Pensador, no sé qué, importante, bonita.
Claro, ha pedido disculpas, señor Elías, diciendo que con bonita se refiere a su alma, a su carisma, a su palabra, lo que quiera. Pero fíjense, esa es una forma que debería estar desterrada de todos los partidos políticos de tratar a las personas. Porque las mujeres que participan en política son muy pocas, realmente muy pocas. Las que participan en posiciones de poder en general en el Perú son muy pocas porque tenemos una tradición machista. No las encontrarán ustedes en algunas instituciones, por definición, dentro de la iglesia, muy poco, dentro de las Fuerzas Armadas, muy poco, dentro del periodismo, muy poco, dentro de la política, poco, un poquito más, pero poco. Y no estamos pues para recibir esa clase de elogios. Si el señor congresista se hubiera referido a su colega diciendo es realmente, no sé, sumamente trabajadora, hace un esfuerzo notable con su agenda, O no dice nada de ella. o finalmente no, así es, que no diga nada, pues calladito más bonito, ¿no? Sí. Entonces, ya, pero no, tenía que decir algo sobre el cuerpo de la señorita. Y el problema es ese, que se toma el cuerpo de la mujer como el lugar, como el campo de batalla política, como el lugar donde se trajina a las personas para que, bueno, se las ningunee, porque esa es la verdad. O sea, su único mérito es ser bonita, y ese no es un mérito, pues, eso te lo dio Dios, así naciste, ¿ok? Pero las desventuras del señor Elías Rodríguez no han culminado. El señor Elías Rodríguez fue descubierto plagiando 5 proyectos de ley. No 1, 5. Y no es la primera vez que le sucede. La excusa del señor Elías Rodríguez ha sido genial. Firmé sin leer, mi asesor, que ya despedí por supuesto por irresponsable, me hizo firmar nada menos que 5 proyectos de ley. Y luego dijo una cosa que sí preocupa. Dijo, fíjense, la práctica es que los asesores preparan los proyectos de ley. Nosotros solo leemos las conclusiones. Ajá. El señor Elías Rodríguez no es congresista novato. No acaba de llegar el mes pasado. Ya tiene 2 periodos anteriores. 2. Este es el anterior y el anterior. Y en el primer periodo en que fue congresista, además tuvo un tremendo lío por el financiamiento de su carrera parlamentaria, la cual fue financiada en parte por miembros de la familia Sánchez Paredes. O sea que Angelito no es, ya debería haber aprendido. Yo siempre les he dicho a los congresistas que vienen acá, aunque ellos se niegan a lo que les voy a decir, su primer deber es legislar. Para eso les pagamos. Y si se tienen que ir a la biblioteca del Congreso, que ya han mudado aquí nomás cerquita de donde estamos, y si tienen que amanecer leyendo proyectos antiguos de ley, antecedentes, debates constitucionales, lo que fuera, hagan eso. No tienen que mandar a un asesor para hacer eso. Lo tienen que hacer ustedes. Para eso reciben el sueldo que reciben todos los meses. Tienen un asesor para que los ayude pues con la ortografía, porque los ayude a pulir, para que les busque antecedentes, porque a veces hay proyectos que son complejos, con muchos antecedentes, pero no para que no los escriban ustedes. No para que ustedes sean esa parte que autentifique y firma. Ustedes, señores congresistas, son los que hacen los proyectos de ley. Eso es, si no contratemos a los asesores, pues no. Entonces, si a mí me dicen, mira, el señor fulano no ha hecho un solo proyecto de ley, su asesor es muy bueno, ¿eh? Ah, ya, muy bien, contratemos a los asesores. Pero no estamos aquí sentados para discutir proyectos de ley que hacen asesores, sino para discutir proyectos de ley que hacen congresistas. El legislador solía legislar. El problema es que escogemos, lamentablemente, a gente tan mediocre que no es capaz de elaborar un proyecto de ley, ¿no? Con una exposición de motivos decente y un análisis costo-beneficio que no sea un mamarracho como el que se presenta todos los días, incluido con asesores, ¿ah? Entonces, lo que le ha pasado al señor Elías es que no sabe cuál es su función, ¿no? De verdad, no sabe de qué se trata este asunto. Bueno, vamos a dejar al señor Elías en paz, porque hemos dedicado como 7 minutos. Cada expresión de defensa que realiza, pues lo hunde más, ¿no? Mira, Rodríguez culpó directamente a su asesor, a quien despidió tras lo ocurrido. ¿Sabes lo que dijo? Yo no he plagiado, hay un asesor que está perdiendo su trabajo porque ha sido irresponsable. Pobrecito, irresponsable. ¿Y él no? Y él no. ¿Y él no? No aceptar la culpa. No leyó. No leyó. Firmó. Yo no sabía que mi asesor plagiaba.
Pobrecito, me dice, yo no tengo la culpa. ¿Saben qué? Eso parece excusa escolar. Eso un chiquito de primaria dice, ¿no? Una cosa así. Yo no hice nada. Ahora, obviamente sus colegas parlamentarios y fuera del parlamento, dentro de su partido, se lo quieren comer con zapatos y todo, porque además les contaré que el señor Elías Rodríguez quiere ser secretario general de su partido. Obviamente esta información se suelta en ese contexto. Los que han soltado esta información son sus enemigos del partido político, porque no me van a contar a mí que entre apristas no se hacen estas cositas, se las hacen. O sea, hoy día el vicepresidente Elías, ¿no es cierto? Exactamente igual, Elías Rodríguez, exactamente igual, puede renunciar la señora Vilca Toma o la pueden renunciar, una de dos, exactamente igual, sin que se tenga que modificar para nada, por supuesto, del Congreso. Tenemos que dar 130 saludos hoy día, Rosa María. ¿A quién? Es el aniversario del Congreso de la República. Sí, se fundó. 194 años. Se fundó por... A ver. No sabe nuestra productora. Está tratando de comunicarse con nuestros parlamentarios. Don José de San Martín, que no es San Martín de Porres, por si acaso, ¿ya? ¡El Libertador! Si no falta el niño que te dice, mami, ¿y por qué el santo está a caballo en la plaza? No, el santo no está a caballo en la plaza, hijito. ¿Ya? Es otra persona. Y vivió en otra época. ¿Ok? El Libertador funda el Congreso hace 194 años. Sí. Efectivamente, y el primer... 1809, claro, 22. ¿no? 22. ¿Y el primer presidente del Congreso es Luna Pizarro? Tú sabes mejor que yo eso. Sí, creo que era Luna Pizarro, que además era sacerdote. ¿Ah? Entonces, para que vean. Hace unos días estuve en Chicharrón de Prensa y como siempre les encanta, pues tienen este tema, esta fijación con el tema del Estado laico. Yo les decía, el Estado peruano es laico, lean la Constitución. Por oposición al laico es el Estado confesional. O eres confesional o eres laico. No hay nada en el intermedio. El Estado peruano sí fue confesional hasta 1979. Es más, el Estado peruano fue confesional con prohibición de otros cultos hasta 1915. Que no es hasta hace muchos años, hasta hace 100 años. O sea, confesional, prohibición total de culto público de cualquier otro culto hasta 1915, ¿no? Obviamente las migraciones europeas, ¿no es cierto? Y la construcción del ferrocarril y mucha otro de lo que fue la industrialización de Lima trajo, ¿no es cierto?, muchísimas personas de Europa que no eran católicas, ¿no? Entonces, casi todos mis ancestros, mis ancestros maternos, para ponerlo de un lado. Entonces, esas personas querían tener libertad de culto, querían tener sus propios cementerios, querían tener sus posibilidades de casarse civilmente. De ahí nace el matrimonio civil para no católicos primero y luego para todos en 1936. Entonces, el Estado peruano en 1978-79, cuando se discute la Constitución, se establece que el Estado peruano es laico. Pero, o sea, no es confesional, pero reconoce que hay una iglesia católica, porque tendrías que negarla, si no sería negar la realidad. Y la historia. Y que le presta su colaboración, así como a cualquier otra iglesia. ¿Qué significa que le presta su colaboración? Que están exonerados del pago del impuesto predial. ¿Por qué? Porque por herencia, ¿no es cierto?, virreinal, muchas de las congregaciones religiosas y otras órdenes, entre ellas esta orden, por ejemplo, heredaron patrimonios gigantescos prediales. Entonces, pagar el predial pues se haría prácticamente imposible, porque además se utilizan estas obras para mantener a la gente que vive en las peores condiciones de pobreza. Entonces, por esa razón también se les dio facilidades en educación y en otras cosas. Pero el Estado peruano es laico. Ahora, tiene costumbres, ¿no es cierto?, confesionales. Sí, hay una misa el 28 de julio. ¡Que no puede ser!, me decían. Bueno, si no les gusta, no vayan, pues no tienen que escucharla. Si al presidente le gusta, el presidente podría disponer que no haya misa y probablemente sea muy impopular. Claro. Podría disponer que no haya misa. El presidente podría disponer que no se jure. Es más, yo les dije con claridad, yo escucho a más de un sacerdote, por lo menos en mi parroquia, pedir que retiren todos los crucifijos del Poder Judicial, porque es un insulto al Señor que tengamos un crucifijo, ¿no es cierto?, mientras al costado se abre un cajón para que metan plata. Que si verdad es un insulto, pues, ¿no? Y además las personas pueden prometer decir la verdad por su honor, no necesitan, la mayoría que no son practicantes, jurar por
Dios o jurar por la Biblia o jurar ante Cristo, justamente si no creen en Cristo, ¿no? Evidentemente. O si no van a cumplir simplemente. No, claro, o sea, se te pide jurar por aquello en lo que crees. Exacto. ¿No? Tú podrás decidir en qué crees. Si no crees en Cristo no tienes que jurar. Sí, pero ahí está el crucifijo. Está pues porque te piden jurar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema. Nos vamos a la pausa, Rosa María. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de la misericordia. Así es. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, Rosa María, y estamos en nuestros estudios con el padre Juan José Salaverry. Él es presidente del Consejo Directivo del ICED Juan 23, y con el padre Dionisio Alberca, religioso de la Preciosísima Sangre. Él es rector del Instituto de Estudios Teológicos Juan 23, para hablar de algo sumamente importante, para darlo a conocer a nuestro público, ¿no? La Semana de Reflexión Teológica. Así ¿En es. qué consiste? Bueno, nosotros estamos hablando hace un ratito del Estado laico, pero en esta parte del programa vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con las actividades que se hacen desde la Iglesia por un periodo de gracia, si se quiere, muy importante. El Papa declaró un año de la misericordia que termina el 20 de noviembre. Termina, ojo, pero la 37 Semana de Reflexión Teológica, que se hace 37 años, ¿no es cierto?, plantea el tema de la misericordia. Y después del año de la misericordia, ¿qué? Muy buena pregunta. Padre Juan José es además el prior acá de toda la orden dominica en el Perú. De la provincia dominicana. De la sí. provincia. Ismael sabe todas las palabras mejor que yo. Y nos va a explicar un poquito por qué le han querido dar mucha importancia a este tema, terminando, ¿no es cierto?, ya el año jubilar. Primero, Rosa María, un saludo a todos nuestros radio oyentes. Y para explicarles que el ICED Juan 23 es un instituto fundado por varios provinciales de diversas congregaciones desde hace 41 años. Hace 41 años que funciona este Centro de Estudios Teológicos. Es el Instituto Superior de Estudios Teológicos. Juan 23. Juan 23, que es distinta, ¿no es cierto?, a la Facultad Teológica. Es distinto a la facultad, es otra opción Así de es. estudios teológicos. Desde la fundación, el ICED se ha mantenido con un perfil teológico pastoral, desde una teología latinoamericana, y nos encontramos estudiando y enseñando varias congregaciones de religiosos franciscanos, carmelitas, ¿Quiénes son dominicos? básicamente los alumnos del ICET? Los alumnos son